el gobierno nacional a través de su ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y su equipo de colaboradores, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional. Lógicamente que en esto de la economía, en esto de los números, en esto de la macro y microeconomía, a veces se nos complica un montón entender Así es. cuál es realmente el impacto, ¿no? Entonces, para entender sobre detalles económicos, obviamente, y este acuerdo reciente por el cual, que en realidad es una noticia muy positiva, vamos a hablar con un economista especialista en el tema, que es Cristian Ocampo. Cristian, te damos la bienvenida a Informe Central. Te saludamos Omar y Marlene. Buenas noches. Hola, buenas noches Omar, buenas noches Marlene, un gusto saludarlo a ustedes y a la audiencia. No, por favor, Cristian, el gusto es nuestro. Y bueno, a ver, para ustedes es muy fácil entender los términos técnicos, ¿no es cierto?, de este acuerdo, pero por ahí los ciudadanos que estamos a la expectativa de si es bueno, es malo. Bueno, ¿qué nos puede decir, Cristian, de este acuerdo? Se podría decir que llegó la Argentina con el FMI. Bueno, en primer lugar, debo decirte y debo ser honesto, la economía argentina no es fácil de entender ni para mí, ni para los economistas en general, ni para nadie, ¿no? Estamos en un tobogán permanente, la verdad que injustamente, ¿no? Porque tenemos todos los atributos como país como para estar en una posición mucho mejor de la que nos encontramos, y a veces por estos desencuentros de la política, básicamente, porque no son factores económicos estrictamente los que nos ponen en estas condiciones, pero bueno, esta es la realidad que nos toca y bien. Bueno, mira, el acuerdo nos deja buenas y malas noticias. No sé cuál querés primero, si las buenas o las malas. Vamos por las Pero malas, Cristian, vamos por las vamos malas, a las malas. así terminamos cerrando Vamos con a las las buenas. malas. Perfecto, vamos a las malas entonces. Las malas son que el acuerdo no es tan laxo o tan flexible como se pensaba que podría ser, más allá de que estamos en un proceso previo a elecciones, que el Fondo Monetario entiende esta situación, que en cualquier país del mundo previo y tan a poquito tiempo de que se realicen las PASO en Argentina, se ha logrado un entendimiento, pero te decía que no es tan flexible como se pensaba porque deja algunas condiciones firmes a seguir cumpliendo. La meta de déficit fiscal la mantiene intacta, es decir, Argentina no va a poder tener un déficit mayor al 1.9% del PBI, que es lo acordado al principio del año. Esto se mantiene constante, y esto es mala noticia. ¿Por qué? Porque genera restricciones al Estado para poder tratar de cumplir con todas las prestaciones que el Estado propiamente lleva adelante, ¿no es cierto?, en materia social, en materia de infraestructura, en materia educativa, sanitaria. Pues bien, le pone nuevamente un candado y dice, no te vas a poder exceder de este déficit. Esto quiere decir de que vamos a tener, llamémosle un ordenamiento de cuentas o un ajuste, si se quiere, de lo que va del presente y hasta el fin de año. Esto es un tema que condiciona el desenvolvimiento de la gestión de gobierno. Y la otra mala noticia, que también mantiene la restricción de lo que es financiar al Tesoro, justamente por este déficit que permite el 1.9, dice, vas a poder tener un déficit, pero no lo vas a poder financiar con emisión monetaria. Lo cual es sano, pero es una cuestión que también te condiciona como instrumento de gestión de gobierno. Entonces, esto va a llevar a que tengamos de acá hacia fin de año medidas que van a ir en ese sentido. Básicamente se apunta a un sostenimiento de la masa salarial del Estado, es decir, que condiciona un poco lo que es la mejora del salario, que tanta falta hace, ¿no es cierto?, a los ciudadanos para poder resolver estas cuestiones de consumo que se ven afectadas por la inflación, por la pérdida de poder adquisitivo. Pues bien, ahí pone el ojo el Fondo Monetario y pone una restricción. En el acuerdo se especifica de que se debe hacer los mayores esfuerzos por mantener la masa salarial. Ahí tenemos un problema que el gobierno vamos a ver cómo lo encara y lo resuelve, dada la necesidad que tiene la gente de mejorar su salario, ¿no es cierto? La otra cuestión que es condicionante es pide un ajuste de tarifas energéticas, es decir, un ajuste de tarifa energética
o una quita de subsidio. Veamos, como quieramos verla, vamos a tener un impacto en el bolsillo por esta cuestión, ya sea o porque bajen subsidios o porque aumenten las tarifas energéticas. Son dos cuestiones que se van a sentir en la población y que seguramente el gobierno no las pudo inclinar a su favor y ha tenido que aceptar esto para ir, por supuesto, a las buenas. Y la otra cuestión también veo complicada es las transferencias a provincia, es decir, dentro de lo que es los recursos que perciben las provincias, caso como nosotros, provincia Chaco, que tienen que ver con transferencias automáticas que vienen por coparticipación, eso no se discute, eso no se toca, y después están las otras que son las discrecionales, es decir, aquellas que el gobierno nacional, mediante acuerdos de infraestructura, acuerdos de programa sanitario, educativo, transfiere de sus fondos nacionales a las provincias. Ahí, ¿qué dice el Fondo Monetario? Vamos a priorizar solamente aquellas que sean fundamentales. Dicho de otra manera, va a cortar algunas, ¿no es cierto? Así que habría que ver cuáles son las que se cortan y cuáles son las que continúan con ejecución de acá a lo que va a fin de año. Pero recorte van a haber. Estas serían en principio las malas noticias. Vamos por las buenas. Se logra un acuerdo, un entendimiento técnico, que luego va a ser aprobado por el directorio del Fondo Monetario, ahí se culmina el proceso completo, pero ya hay acuerdo técnico. Y en ese sentido, lo bueno es que primero no se descoltea, es decir, es como si fuera que la empresa no quiebra, ¿no es cierto? No deja de pagar sus obligaciones. Hay un entendimiento por parte del fondo de que los incumplimientos que se produjeron en esta revisión tienen que ver con los efectos de la sequía. Hay un reconocimiento explícito a esta situación que, por supuesto, cuando se acordó en primera instancia no estaba planteada esta cuestión porque no sabíamos de qué iba a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces hay un entendimiento y esto permite de que hay un entendimiento de este efecto, de este factor como factor atenuante del no cumplimiento, y eso permitió destrabar y avanzar en un acuerdo. Entonces Argentina no defaultea y como producto de ello se producen otras cosas buenas. Por ejemplo, ya van a venir desembolsos de 7.500 millones, producto de este entendimiento, que va a servir al país para pagar, ¿no es cierto?, para recomponer las reservas de lo que va a hacer uso ahora Argentina por estos días para pagar el vencimiento de julio con préstamos que vienen de organismos multilaterales. Entonces, este desembolso que va a venir para después de las PASO, de 7.500 millones, va a permitir recomponer este uso transitorio de los fondos de los multilaterales que están destinados para obras, ¿no es cierto? Luego, este acuerdo también permite de que el swap con China, el segundo tramo del swap con China por 5.000 millones de dólares se extrabe, es decir, Argentina del acuerdo que tiene con la República de China, va a poder hacer uso de 5.000 millones de dólares como de libre disponibilidad. Esto, haciendo la cuenta, entonces 7.500 millones van a venir del Fondo Monetario. 3.500 millones son el vencimiento que debe pagar en estos días, que lo va a pagar transitoriamente con fondos multilaterales. Entonces, cuando hagamos la cuenta, le va a quedar un remanente a Argentina de más o menos 9.000 a 10.000 millones de dólares en la reserva. Y esto es muy bueno porque le va a permitir al país transitar el camino electoral, el proceso electoral y lo que resta del año con herramientas, ¿no es cierto?, para poder seguir dándole continuidad al proceso productivo, es decir, contar con dólares y divisas para seguir importando y para seguir pudiendo tener intervención incluso en el mercado cambiario, cuando tengamos movimiento del dólar blue, de los dólares financieros. Bueno, va a contar con herramientas que hoy no las tiene el Banco Central. Hoy el Banco Central está con reservas negativas, y esto, por supuesto, es como decirte, vamos a comprar sin plata, digamos, nadie lo puede hacer. Ahora, pues bien, a partir de este acuerdo va a poder tener estos instrumentos. Estas son las buenas noticias. La buena noticia de que vamos a tener las dificultades, esto no quiere decir que mañana vamos a estar espléndidos, sino que vamos a poder seguir transitando esta inestabilidad y que el proceso electoral, que generalmente son procesos que generan desestabilizaciones en materia política económica, no va a afectar en este aspecto tanto a la macroeconomía, o por lo menos eso es lo que se piensa, ¿no es cierto? Así que este acuerdo es bueno que el Fondo Monetario, es bueno no por bueno, yo creo que el Fondo entiende de que Argentina no estaba en condiciones de poder pagar y que un
proceso de default no le convenía ni al país, porque esto hubiera empeorado nuestra situación de una manera tremenda, ¿no es cierto?, quedar fuera del mundo, quedar fuera de asistencias de multilaterales, que nuestros títulos públicos caigan, y esto tiene un efecto cadena que vaya a saber dónde termina. Esto no va a ocurrir, este entendimiento permite que Argentina siga adelante, pero no va a ser gratis, con esfuerzo. Los esfuerzos que el fondo no se movió, como te decía, de la meta de déficit fiscal, con el cerrojo que pone a la emisión monetaria, para que no se pueda asistir al Tesoro, es decir, van a haber esfuerzos de ambas partes. Sale bien el país, la verdad que pensábamos de que este acuerdo iba a llegar antes, se demoró y efectivamente acá vemos las causas, es decir, esto no habrá sido fácil de digerir para el gobierno, pero no teníamos otras opciones. La opción de no aceptar esto era ir al default y eso era lo peor, ¿no es cierto? Bueno, Claro. realmente muy importante lo que terminás de decir, Cristian, porque bueno, lógicamente en este contexto de crisis también hay que entender, ¿no es cierto? Pero bueno, bienvenido sea tu explicación, Cristian, la verdad nos dejaste acomodadas las ideas como para entender, ¿no es cierto?, de forma criolla, si se quiere, lo que ha sido este acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias, Bueno, Cristian, por tu aporte. para concluir, Sí, señor. también debo decir que las verdaderas medidas y el verdadero acuerdo técnico específico lo vamos a ver después de las pasos o después de las generales. Que esto es un acuerdo de transición, es el mejor acuerdo al que pudo arribar el país, no tengo duda que fue el mejor acuerdo porque habíamos incumplido. Y en cualquier lugar donde uno incumple con sus obligaciones viene la sanción, ¿no es cierto? Acá no vino la sanción, acá hubo pericia del equipo económico, hubo pericia en las gestiones que lograron una prórroga para encarar la cuestión de fondo más adelante. En esta prórroga creo que vamos a tener un proceso electoral donde la cuestión económica no va a ser, por lo menos no va a estar esta incertidumbre constante de qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con los bonos, qué va a pasar con etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esto se despeja con este entendimiento y vamos a tener un proceso electoral que se evaluarán otras cuestiones. El fondo se corre del proceso electoral, anticipa fondos y los fondos restantes los va a poner recién en noviembre, fuera del proceso electoral. Me queda claro que este fue el fondo de la cuestión. No intervenir en el proceso electoral, dar plazo y en el mientras tanto que Argentina vaya logrando mantener esta estabilidad que medianamente se viene dando, ¿no es cierto? Claro. Así es. Bueno, eso habla de la confianza que se tuvo con Argentina, digamos, por lo menos hasta el segundo semestre. Hasta las elecciones. Así Esto es. vemos. Muchísimas gracias, Cristian, por tu aporte. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias, Igualmente, gracias. buenas noches.